Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La mujer negra tiene muchas maneras de estar en el mundo. Todos las tenemos. Pero un contexto desfavorable, un escenario de discriminaciones, las estadísticas que revelan pobreza, escasa escolaridad, subempleos, violaciones de derechos humanos, traducen historias dolorosas. ¿Quién no lo ve? Estratos sociales nos andan diciendo que ese es el escenario. Las lecturas que se hacen de él nos brindan posibilidades en ambos extremos. Podemos ver tanto a la mujer destituida, viviendo en el límite del ser que no puede ser, desdeñada, humillada, violentada. También podemos ver a la que nada, tratando de buscar maneras de surfear en la corriente. La que inventa formas de supervivencia, para ella misma, para su familia, para su comunidad. Podemos ver la que es derrotada, expurgada. Sin embargo, si se presta un poco más de atención, verá a otra. Verá a Calibán, el esclavo de Shakespeare en La Tempestad, actualizado, vivo, floreciente, el que aprende el idioma de su señor y construye la libertad de maldecir. Al subvertir el idioma de Próspero, el hombre blanco, Calibán, la mujer negra, se abre camino hacia la libertad, radicaliza el juego, expone las reglas del juego que juega, cuenta el secreto, revela el misterio. Aquí se asienta la cultura de Arqué, actualizada, como lo expresó Muniz Sodré. Se comprueba la presencia y el poder de una tradición viva. En este libro volví a encontrar a Calibán, ajetreado en muchas subversiones. Era Iyalodé, la que habla en nombre de las mujeres que no pueden hablar, contando, diciendo, maldiciendo. Era Oxum, en las puertas de la casa de Oxalá, maldiciendo la pobreza y la injusticia que recaía sobre las mujeres, y creciendo en fuerza y en poder, volviéndose dueña de toda la riqueza. Es así como las mujeres, nosotras, las mujeres negras, buscamos formas de estar en el mundo, de contar el mundo como una manera de apropiárnoslo, de nombrarlo, de nomo el Ashe, la palabra que le da movimiento a la existencia. Y es así como Concienzao Evaristo inventa este mundo que ya existe. El de Ana da Venga, María, Duzu Querenza, Natalina, Salinda, Luamanda, Sida, Zaita, Maíta. Y el de estos niños hombre perdidos, herederos de madres sin nombre, herencia que las mujeres dejaron y nadie quiso recibir. Son historias duras de derrota, de muerte, de lastimados. Son historias que insisten decir lo que tantos no quieren decir. El mundo que se dice existe, sus reglas explícitas. El lugar de simple oyente no está autorizado. En esta literatura-cultura, la palabra que se dice reivindica la presencia del cuerpo, lo cual significa acción. Concienzao, Iyalodé, canta tu canción, cuenta, propaga el Ashe. Invítanos a cantar con ella, aquí, hacer que otro mundo exista. Te lo agradezco. Jurema Werneck. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Letras Militantes, en donde, hoy vamos a abordar un libro muy interesante, muy bueno, muy estremecedor, de una autora brasileña, Concienzao Evaristo. Concienzao Evaristo es una autora que nace en 1946, tiene 79 años, es una escritora brasileña que nace en una favela, con una familia de 9 hermanos y su madre. Ella empieza a trabajar muy joven, con 25 años se muda de Belo Horizonte, que es su lugar de nacimiento,
a Río de Janeiro, donde estudia letras pues actualmente es profesora de literatura brasileña y doctora en literatura comparada. Es una autora muy destacada en su país, pero que, como suele ocurrir en estas sociedades patriarcales, pues ha sido como un tanto desdeñada, ignorada, pasada por alto dentro de los círculos intelectuales, literarios, etc. Es una poeta, una novelista, una cuentista, y lo que hoy vamos a abordar es parte de estos cuentos presentados en el libro Ojos de Agua. Ojos de Agua, que bueno, es una referencia al llanto y que así se titula el primer cuento con el que abre su libro, titulado igualmente Ojos de Agua. Entonces vamos a leerlo. Es una literatura que nace de las carencias, que nace de la precariedad, que nace del racismo, de la discriminación por clase social. En fin, es una literatura que dentro de este ambiente opresivo, que no solo se vive en Brasil, lo sabemos bien, se vive en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, bueno, pues de ahí surge esta creatividad para regalarnos algunos cuentos entrañables. Vamos a empezar pues con Ojos de Agua. Una noche, hace años, desperté bruscamente y una extraña pregunta explotó en mi boca. ¿De qué color eran los ojos de mi mamá? Atolondrada, me costó trabajo reconocer la habitación de la nueva casa en la que estaba viviendo ahora, y no lograba recordar cómo había llegado ahí. Y la insistente pregunta seguía martillando, martillando. ¿De qué color eran los ojos de mi mamá? Esa búsqueda había surgido hacía días, meses, puedo decir. Entre una tarea y otra me hallaba pensando de qué color habían sido los ojos de mi mamá. Y lo que en un inicio había sido tan solo un pensamiento interrogante, aquella noche se transformó en una dolorosa pregunta cargada de un tono acusador. Entonces, ¿yo no sabía de qué color eran los ojos de mi mamá? Al ser la primera de 7 hijas, muy pronto traté de encargarme de mis propias dificultades. Crecí rápido, pasando por una breve adolescencia. Siempre al lado de mi mamá aprendí a conocerla. Descifraba su silencio en los tiempos difíciles, así como también sabía reconocer en sus gestos presagios de posibles alegrías. No obstante, en ese momento me descubría llena de culpa por no recordar de qué color habían sido sus ojos. Encontraba todo eso muy raro, puesto que me acordaba nítidamente de varias particularidades de su cuerpo. De la uña enterrada del dedo pequeño de su pie izquierdo, de la verruga que se perdía en medio de su hermoso cabello chino. Un día, jugando a peinar muñecas, una alegría que mamá nos daba cuando dejaba a un lado por un momento el lavar y lavar o planchar y planchar de la ropa ajena, y se transformaba en una gran muñeca negra para sus hijas, descubrimos una bolita bien escondida en su cuero cabelludo. Pensamos que se trataba de una garrapata. Mamá dormitaba y una de mis hermanas, preocupada, tratando de liberar a la muñeca mamá de aquel padecimiento, jaló fuerte al bichito. Mamá y nosotras nos reímos y reímos y reímos de nuestra equivocación. Mamá se rió tanto que hasta lágrimas le salieron, pero ¿de qué color eran sus ojos? También me acordaba de algunas historias de la infancia de mi mamá. Había nacido en un lugar perdido en el interior de Minas. Ahí, los niños andaban desnudos hasta bien grandecitos. Las niñas, tan pronto sus pechos empezaban a brotar, se ponían ropa antes que los niños. A veces, las historias de la infancia de mi mamá se confundían con las de mi propia infancia. Me acuerdo que muchas veces, cuando mi mamá cocinaba, no salía ningún olor de la olla. Era como si ahí solo se cocinara nuestro deseo desesperado de alimentos. Las llamas, bajo el agua solitaria que hervía en la olla llena de hambre, parecían burlarse del vacío de nuestro estómago, ignorando nuestras bocas infantiles, donde las lenguas jugaban a salivar el sueño de comida. Y era justamente en esos días parcos o de ninguna comida que ella jugaba más con nosotras. En esas ocasiones el juego preferido era en el que mamá era la señora, la reina. Se sentaba en su trono, un pequeño banquito de madera. Felices,
Recogíamos las flores cultivadas en una pequeña parcela de tierra que circundaba nuestra choza. Después distribuíamos las flores solemnemente por su cabello, sus brazos y su pecho. Nos poníamos frente a ella y le hacíamos reverencias a la señora. Nos postrábamos y tocábamos el piso con la cabeza para la reina. Nosotras, las princesas, cantábamos a su alrededor, bailábamos, sonreíamos. Mamá solo se reía con tristeza y una sonrisa mojada. Pero, ¿de qué color eran los ojos de mi mamá? Yo sabía ya desde entonces que mi mamá inventaba esos juegos y otros para distraernos del hambre, y nuestra hambre se distraía. A veces, al final de la tarde, antes de que la noche se apropiara del tiempo, se sentaba en el umbral de la puerta y juntas nos quedábamos contemplando el arte de las nubes en el cielo. Algunas se transformaban en borreguitos, otras en perritos, algunas otras en gigantes dormidos, y estaban aquellas que eran solo nubes, algodón de azúcar. Entonces mi mamá estiraba su brazo que iba hasta el cielo, recogía esa nube, la partía en pedacitos y rápido nos lo metía en la boca. Todo tenía que hacerse muy rápidamente antes de que la nube se derritiera y que junto con ella nuestros sueños se desvanecieran también. Pero ¿de qué color eran los ojos de mi mamá? Recuerdo también el temor de mi mamá los días de fuertes lluvias. Encima de la cama, agarrada a nosotras, ella nos protegía con su abrazo. Y con los ojos inundados de llanto, le balbuceaba oraciones a Santa Bárbara, temiendo que nuestra frágil choza se desmoronara sobre nosotras. Y yo no sé si era el lamento llanto de mi mamá, si el ruido de la lluvia. Solo sé que todo me daba la impresión de que nuestra casa se balanceaba en el viento. En esos momentos los ojos de mi mamá se confundían con los ojos de la naturaleza. Llovía, lloraba, lloraba, llovía. Entonces, ¿por qué no lograba recordar el color de sus ojos? Y esa noche la pregunta seguía atormentándome. Hacía años que estaba fuera de mi ciudad natal. Me había ido de mi casa en búsqueda de mejores condiciones de vida para mí y mi familia. Ella y mis hermanas se habían quedado atrás. Sin embargo, jamás olvidé a mi mamá. Reconocía su importancia en mi vida, no solo la de ella, sino también la de mis tías y la de todas las mujeres de mi familia. Además, ya en aquel entonces, yo entonaba alabanzas a todas nuestras ancestras, quienes llevaban arando la tierra de la vida desde África, con sus propias manos, palabras y sangre. No, yo no olvido a esas señoras, nuestras yabás, dueñas de tanta sabiduría, pero ¿de qué color eran los ojos de mi mamá? Fue entonces que, tomada por la desesperación de no recordar de qué color habían sido los ojos de mi mamá, en ese momento decidí dejarlo todo y al día siguiente volver a la ciudad donde nací. Necesitaba buscar el rostro de mi mamá, fijar mi mirada en la suya, para que jamás volviera a olvidar el color de sus ojos. Así lo hice. Regresé atormentada pero contenta. Tenía la sensación de estar cumpliendo con un ritual, en el que la ofrenda a los orishas debería de ser el descubrimiento del color de los ojos de mi mamá. Y cuando después de largos días de viaje para llegar a mi tierra pude contemplar extasiada los ojos de mi mamá, ¿saben lo que vi? ¿Saben lo que vi? Solo vi lágrimas y más lágrimas. Mientras tanto ella sonreía feliz. Sin embargo, eran tantas lágrimas que yo me pregunté si mi mamá tenía ojos o ríos caudalosos en su rostro. Y fue solo entonces que entendí. Mi mamá llevaba en su interior aguas correntosas. Por esa razón, lágrimas y más lágrimas adornaban su rostro. El color de los ojos de mi mamá era el color de ojos de agua, aguas de Mamá Oshun, ríos tranquilos, no obstante, profundos y engañosos, para quienes contemplan la vida solo en la superficie. Sí, aguas de Mamá Oshun. Abracé a mi mamá, recargué mi rostro en el suyo y le pedí protección. Sentí sus lágrimas mezclarse con las mías. Hoy, que ya alcancé el color de los ojos de mi mamá, intento descubrir el color de los ojos de mi hija. Jugamos a que los ojos de una se vuelven espejo para los ojos de la otra.
Y uno de esos días me sorprendió un gesto de mi niña. Mientras ambas estábamos jugando a ese dulce juego, tocó mi rostro con delicadeza mientras me contemplaba intensamente. Y mientras me miraba a los ojos me preguntó bajito, pero tan bajito, como si se tratara de una pregunta para ella misma, o como si estuviera buscando y hubiera encontrado la revelación de un misterio o de un gran secreto. Escuché cuando, murmurando, mi hija dijo: «Mamá, ¿cuál es el color tan húmedo de tus ojos?». Este es el cuento con el que abre el libro Ojos de Agua, se titula igualmente Ojos de Agua, y nos vamos a encontrar en los relatos de Concienzao Evaristo pues muchas referencias muy interesantes, incluso en la introducción, en esta introducción tan bonita y muy breve que hace Jurema Werneck. Jurema Werneck es una médica brasileña también, activista, feminista, que hace la presentación del libro. Ella hace referencia al arqué, y pues este arqué es una cultura, voy a leer un poquito de la traducción. El arqué se encuentra en el pasado y en el futuro. Es tanto origen como destino. Y a esto se refiere la introducción. Y bueno, de igual manera vamos a encontrar varios términos muy de la cultura sincrética brasileña, en donde la religión, el cristianismo y las religiones de los diferentes grupos originarios de África pues se fueron mezclando y formando estas creencias. Por ejemplo, se mencionaba los Nomo o Numo, que son espíritus ancestrales primordiales en la religión y la cosmogonía Dogon, venerados por el pueblo Dogon de Malí. Entonces, vamos, esto se traslada históricamente, se transforma y llega a Brasil. El axé, que también menciona la prologadora, o la que hace la introducción, mejor dicho. El axé es un saludo religioso usado en Brasil ya desde hace muchos años, y es una palabra yoruba que se usa en las religiones candomblé y umbanda, que significa buena vibra, luz, energía positiva y fuerza vital. En fin, nos vamos a encontrar varios términos como el de orishas, que también a lo mejor estamos un poquito más familiarizados con ello, ¿no? Que los orishas son divinidades originarias de África Occidental, y más concretamente de las tradiciones religiosas yorubas. Y Oshun, que es a la que se hace referencia casi al final del cuento, es la diosa de las aguas dulces, de acuerdo con esta religión yoruba. Bueno, vamos a otro cuento. Como estamos viendo, pues es este homenaje a todas las mujeres, a las mujeres negras, a las mujeres de ascendencia africana en Brasil, pero tiene un sabor y un calor universal al hacer todas estas referencias a su madre, a los juegos, al hambre, a cómo la madre tiene que inventárselas para poder sacar adelante a sus hijos y a sus hijas, y esto, bueno, pues queda plasmado muy particularmente en este cuento. Este cuento que vamos a leer a continuación se llama Beso en el rostro. Salinda bajó el rostro suavemente y con las manos abiertas sobre él, acogió por milésima vez la sensación impregnada del beso en su rostro. Luego, con un gesto lento y meticuloso, abrió las palmas de sus manos y las contempló. Sí, ahí estaba el vestigio de la caricia. Algo tan tenue como los restos de un ala amarilla, de una mariposa niña que fue atropellada en los primeros instantes de su vuelo inaugural. Recordó el cuerpo que aún el día anterior había estado en el ofertorio a su lado. Todo parecía una ilusión. Los roces ocurrieron cargados de sutileza, caricias experimentadas al inicio solo con la punta de los dedos deseos. Ella estaba aprendiendo un nuevo amor, un amor que vivía y se fortalecía en la espera del mañana, que se hacía de manera inesperada en las grietas de un momento cualquiera, que se revelaba con un simple guiño, con una sonrisa ensayada en la mitad de los bordes de un labio, con un pedir constante del te amo, declaración muchas veces hecha con una voz silenciosa, audible solamente adentro, haciendo que el eco de esas palabras se expanda
en el interior del mismísimo declarante. Al inicio el aprendizaje le costó mucho trabajo. Acostumbrada al amor en el que todo o casi todo se puede gritar, exhibir a los cuatro vientos, Salinda perdió el rumbo. Acostumbrada al humor que pide y permite testigos, incluso en los momentos de desamor, vivir silente una emoción tan grande era como deglutir su propia boca, llena de palabras, deseosa de contar las glorias amorosas. ¿Y por qué no gritar, hacer pintas en las paredes, exponer al outdoor, al exterior, la grandeza del sentimiento? No, ese amor no pedía la ostentación. El amor pedía el derecho de amar sencilla y llanamente. Salinda intentó guardarse sus recuerdos y retomar la rutina. Era necesario vivir la calma y la desesperación como si nada estuviera pasando. Había pasado casi un año que la felicidad le era servida a cuentagotas. Pequeñas gotitas que albergaban la fuerza y la similitud de los tanques infinitos de represas de felicidad total. Aún tapada con alegría, con una canción burbujeando en el pecho, Salinda necesitaba domesticar su cuerpo, sus ojos, su voz. Todos sus movimientos estaban siendo observados. La vigilancia de sus pasos pretendía, de ser posible, abarcar incluso sus pensamientos. Ella, que hasta entonces siempre había sido despistada, tuvo que aprender a poner atención a todo y a todos. La mujer y el hombre sentado a su lado en el autobús podía ser el detective que su esposo había contratado para seguirla. Al acordarse de su esposo, Salinda fue hasta la habitación a deshacer la maleta, que estaba ahí abandonada desde la mañana. Había ido hasta Chá de Alegría a dejar a los niños de vacaciones con su tía. Siempre viajaba a esa ciudad con sus hijos, excepto para ir a trabajar. Salinda no podía salir sola. Los hijos, sin saberlo, se habían transformado en vigilantes de su mamá. Su viaje de regreso, que hizo sola, fue controlado desde el momento en que dejó la casa de la tía. Al inicio, cuando empezó a ser vigilada, llegó a pensar que sufría de delirios de persecución. No obstante, confirmó que sí la estaban siguiendo cuando una noche, su esposo, creyendo que estaba dormida, hablaba fuerte en la sala de al lado y, sin querer, ella escuchó todo el contenido de la plática. Él pedía noticias de todos los pasos de ella y después la cosa fue confirmando poco a poco. Se fue confirmando poco a poco por las noticias que él contaba. La habían visto en tal y tal lugar. Salinda se dio cuenta del comportamiento de su esposo. La estaba vigilando. Pero en vez de hacerlo sigilosamente, la alertaba de viva voz. Era como si él buscara retrasar un encuentro con la verdad. Poco a poco surgieron las amenazas hechas por su esposo, las más diversas y crueles. Llevarse a los niños, matarla o suicidarse dejando una carta culpándola. Por eso Salinda llevaba años posponiendo una ruptura definitiva. Tenía miedo, se sentía acorralada, aunque pensaba que él nunca haría nada, si acaso ella lo dejaba definitivamente. Desde entonces había aprendido algunas artimañas. Tanteaba el terreno, buscaba salidas. Poco a poco se fue fortaleciendo, creando defensas, garantizando por lo menos su espacio íntimo. Su tía Bandú, en Chá de Alegría, fue la única persona que adivinó el sufrimiento de Salinda. Acogió su secreto y se volvió su cómplice. Los encuentros tenían lugar en la casa de su tía. Por la noche, después de que los niños se durmieran, sin saber lo que ocurría con su mamá, en la habitación que le había sido asignada, Salinda podía darse, recibir, tenerse y ser para ella misma y para alguien más. La tía Bandú era la guardiana del nuevo y secreto amor de Salinda. Salinda deshacía su maleta mientras recordaba su regreso de Chá de Alegría. Volvía a la casa llena de recuerdos esculpidos en su memoria. Puso algunas prendas en la pileta, otras todavía húmedas del deseo que jugaba en los cuerpos amantes. Para esas, inventó un escondite. Quería preservar su tesoro, que las prendas se enmohecieran bajo la acción del tiempo íntimo de su esperanza.
Existían dos tiempos fundamentales en la vida de Salinda. Un tiempo en el que su esposo era parte y que se diluía cada vez más, y el tiempo en que su nuevo amor se solidificaba. Su esposo llegaría dentro de unos minutos. Puede que llegara tranquilo, amigo como en los buenos tiempos de novios y aún durante algunos años de casada. Sí, le había pertenecido a él, el lugar del cálido amor de la adolescencia. Él fue la primera persona que la volvió apta y ávida para todos los demás amores que llegó a tener. Puede que también llegara amargo, agresivo, infeliz, con ganas de arañar la felicidad en su rostro. Entonces, llegaba con las preguntas de siempre. ¿Qué había hecho ella en los años en los que, todavía solteros, habían terminado y se habían separado? ¿Quién era el hombre, padre de su primera hija? ¿Por qué después de tanto tiempo alejada, ella había aceptado volver y casarse con él? Y así fue como poco a poco Salinda se fue dando cuenta de que nunca debió de haber vuelto con él. Sin embargo, reconocía que antes, tanto en la época en que fueron novios durante la juventud, como en la del matrimonio, ellos habían vivido tiempos felices. Deshacía su maleta lentamente mientras distintas épocas se amalgamaban en sus recuerdos. La imagen de sus hijos volvió a su mente. Estaban de vacaciones y la mejor compañía para ellos en ese momento era, sin duda alguna, la tía Bandú. Una mezcla de tía, abuela, madre y amiga. La casa sin niños dejaba que el silencio jugara mañosamente en las habitaciones. La ausencia de cualquier sonido la transportó de regreso a los pocos días que había vivido en Cha de alegría. El día anterior se había levantado temprano y guardado en su rostro y en su cuerpo las marcas del encuentro vivido durante la noche. Feliz cantó, soltó la voz por las tierras de Cha de alegría. Los niños se despertaron con el sonido del ave mamá, que no estaba cautiva en la jaula. La mayor, una niña que se estaba haciendo mujercita, miró a Salinda a los ojos y sonrió. Ella guardó la sonrisa de su hija y percibió en la actitud de su niña una posible complicidad que, ilusionada, había guardado y esperado hacer realidad un día. Distraída arreglando la maleta y reviviendo varios recuerdos, Salinda no se dio cuenta del tiempo que pasaba. Cuando cayó en la cuenta ya era de noche. Encontró extraño el silencio y la ausencia de su esposo. Él no la había ido a buscar a la terminal. Sin embargo, tan pronto llegó, recibió una llamada de él diciéndole que estaba en casa de su mamá. Sorprendida, eso le agradó. Después de largos años iba a poder quedarse sola. Hacía unos 5 años desde que él había sospechado de ella con uno de sus compañeros de trabajo, que un infierno se había afincado en su relación. De las preguntas maliciosas hechas de forma agresiva, surgió una estricta vigilancia constante, la cual se transformó prácticamente en un arresto domiciliario. Ella le contestó con un juego pasivo en apariencia. Pretendió ignorarlo. Era solo una estrategia de supervivencia. Ensayaba diferentes formas de defenderse, esperando a que los niños fueran un poco mayores. Cuando empezó la prisión domiciliaria, la hija que él había asumido como suya desde los 11 meses tenía 13 años. Pero ¿por qué razón su esposo se estaba tardando tanto? Empezaba a preocuparse. ¿Qué había detrás de esa ausencia tan silenciosa? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba por ocurrir? ¿Y su vida secreta? ¿Será que su secreto había sido descubierto de alguna manera? Salinda había viajado con los niños. Salir con sus hijos no levantaba ninguna sospecha. Además, cuando había alguna sospecha, su esposo le aplicaba a sus tácticas interrogativas. Los niños eran convocados de manera tumultuosa a hablar exhaustivamente sobre el paseo. Inocentemente lo contaban todo, felices por estar platicando con su papá. Salinda se acordó de las amenazas de su esposo. Prefirió no creer que él tuviera el valor suficiente para tomar una decisión así. No obstante, no se quedó tranquila. Algo estaba pasando. Se levantó angustiada buscando sus cigarrillos. Buscó una caja de cerillos que dejó caer al piso.
El ruido ligero de la caja al caer al piso retumbó como una bomba atómica y Chá de alegría se dibujó en su mente. Había ido al circo con los niños uno de los días en que se había quedado en la casa de su tía. Estaba más entusiasmada que ellos. Bien temprano, cuando la mañana todavía estaba por nacer, ella disfrutó con anticipación la dulce aflicción que sentía por la tarde, al ver al equilibrista. En el circo, el momento que más le gustaba a Salinda era cuando vigilaba la acrobacia del bailarín en la cuerda floja. Ese día, quien se presentó fue una mujer. Salinda vigiló los pasos tambaleantes de la joven que trataba de mantenerse derecha encima de un hilo tan delgado y casi imperceptible. Ella sabía que cualquier paso en falso, la mujer estaría llamando a la muerte. Durante un instante pidió que todo se rompiera y como equilibrista, ella misma sintió un sabor de muerte en su boca. Pero enseguida se recuperó mordiendo de nuevo el sabor de la vida. Su aliento todavía estaba impregnado por el amor vivido la noche anterior. Se levantó y acompañó con gusto la habilidad de la bailarina en la línea fugaz de la vida. La mujer tambaleaba, titubeaba en el espacio, se iba a caer. Se recuperó de inmediato, con un gesto redondo, acertado y preciso, en el delgado hilo debajo de sus pies. El público aplaudió. Las voces infantiles guiaban la alegría de los demás. Salinda salió victoriosa del circo. La ausencia y el silencio de su esposo seguían. El teléfono sonó. Se levantó preparada, sabía que era él. Al otro lado, con una voz contundentemente tranquila, su esposo le anunció que ya lo sabía todo. Le preguntó si ella había olvidado que los ojos de la noche pueden ser otros que no sean las estrellas. Existen otros ojos, humanos, vigilando. Y se rió burlándose de su descuido y el de su tía. Dijo también que no quería volver a verla, pero sería bueno que ella se preparara para una guerra. No la mataría, no se suicidaría. Sin embargo, disputaría a sus hijos con uñas y dientes. Él quería a los niños, todos ellos. Sí que los quería. Salinda recibió el golpe con la cabeza en alto. Su voz no podía demostrar ningún temor. Vendrían batallas, peores, más crueles que las anteriores. Sin embargo, sintió cierto alivio. La verdad había salido a la luz, por más malo que fuera el dolor. ¿Qué hacer? ¿Qué precauciones y previsiones tomaría ahora? ¿A quién recurriría? ¿Y los niños? No. Ella no iba a renunciar a ellos. Sus hijos eran una opción que ella había tomado para siempre. Se sintió desesperadamente sola. Quiso llamar a su tía Bandú, no obstante, consideró que sería mejor esperar un poco. Cuando estaban allá, los niños siempre llamaban a la casa en la noche. Ahora, más que nunca, necesitaba el abrigo corazón de la vieja. Salinda se contempló en el espejo, tratando de recuperarse del dolor y del susto. Sabía que allí encontraría a su igual. Le bastaba el gesto contemplativo de sí misma. Y en lugar de su rostro, vio al de la otra. Al otro lado, como si fuera verdad, el rostro nítido de su amiga surgió para afirmar la fuerza del amor entre dos iguales. Mujeres, ambas se parecían. Altas, negras y con decenas de dreads adornándoles la cabeza. Los dreads son estos molotes de cabello que acostumbran a utilizar sobre todo en Jamaica, Haití, la cultura de esas zonas, pero que también se utilizan en distintos países de Sudamérica y de África. Ambas, aves hembra, osadas buceadoras de su propia profundidad. Y cada vez que una buceaba en la otra, el suave encuentro de dos hendiduras mujeres las embarazaba a ambas de placer. Y lo que parecía poco se volvía mucho. Lo que era finito se eternizaba. Y un ligero y fugaz beso en el rostro, sombra rasgada del ala amarilla de una mariposa, se volvía una certeza, una presencia incrustada en los poros de la piel y de la memoria. Muy bello cuento, beso en el rostro, que nos habla también de esta lucha de la mujer por definir su propia identidad sexual sin atenerse a lo que la propia sociedad muchas veces le impone.
Bien, vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando volveremos con los cuentos de Conceição Evaristo en Ojos de Agua. Regresamos en un momento. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con los cuentos de Conceição Evaristo, Ojos de Agua, cuentos que nos hablan de la condición femenina de ascendencia africana en un país pues tan golpeado económicamente, políticamente, por el racismo, por la pobreza, por pues el clasismo también muy marcado,
y que nos entrega pues estas pequeñas joyas que tenemos oportunidad hoy de compartir con todos ustedes. Vamos pues con este siguiente cuento de Conceição Evaristo, que se titula Acordamos no morirnos. La muerte juega con balas en los dedos gatillo de los niños. Dorby recordó en lo que habían quedado, el juramento hecho con voz unísona, gritado por encima del tronar de los balazos. Acordamos no morirnos. Se limpió los ojos. Sus lágrimas mezclaban varios sentimientos. La humareda que subía del basurero ahí al lado justificaba cualquier gota o río mar que rodara por su rostro. Era la humareda, se disculpó consigo mismo y tarareó mordisqueando el dolor la canción de Seixas. Quien no tiene colirio usa lentes oscuros. La muerte incendia la vida como si fuera estopa. Los harapos levantan la humareda en el aire. En el basurero incineran cuerpos. La vida es pasto, mata, basura es piel y cabello. Es y no es. Y en la televisión fue así. Mataron a la mujer, pusieron su cuerpo en el basurero y le prendieron fuego. Dorby inhaló y exhaló profundamente. ¡Qué mierda! Polvo contaminado. Hasta parece talco para poner en el culo de los bebitos. Pues sí, mi hijo nació. Un pedacito de persona. Cuando Vika me lo enseñó, ni siquiera tuve el valor de mirarlo bien. Pequeño, tan pequeño. Mejor se hubiera quedado dentro del vientre de la mujer, o mejor todavía, incubado como semilla dentro de mi verga. Quise darle un empujoncito al chamaquito con la punta de mi escopeta. Vika se alejó como si el niño fuera solo suyo. No sé para qué el miedo. No sé por qué el miedo, pensó Vika. Si al menos el miedo me hiciera retroceder. Al contrario, avanzo más y más en la misma proporción de ese miedo. Es como si el miedo fuera una valentía al revés. Miedo, valentía, miedo, valentimiedo, valentimiedo de dolor y de pánico. La fiesta está en curso. Los balazos adornan el corazón de la noche. No me gustan las películas de la tele. Mueren y matan de mentiritas. Aquí no. A veces la muerte es ligera como el polvo. Y la vida se confunde con un polvo blanco cualquiera. A veces es una humareda empalagosa que nos llena los pulmones. Un golpe, 2 golpes, 3 balazos. Mi mamá así jugaba con nosotros. Un elefante molesta a mucha gente, molesta. 2 elefantes molestan a mucha gente, molestan. 3 elefantes molestan a mucha gente, molestan. 4 elefantes. La vida es tanta molestia. Mi mamá seguía y seguía molestándonos con esa canción tonta, pero que me hacía feliz. Pero mi hermano Hidago no. Se ponía bravo y le ordenaba a la vieja que se callara la boca. Mi mamá se emputaba. Sí que era el fin del mundo. ¿Dónde se ha visto eso, el hijo mandando callar a su mamá? Ella no se callaba, cantaba todavía más fuerte. Hubo una vez en que estaba tan molesta que cantó muy fuerte y cuando terminó estaba ronca y sollozando. Hidago la miró de reojo, le pidió la bendición y se fue. Ni siquiera bajó el cerro. Vaciló y bailó. Mi mamá recibió la noticia de que ya estaba esperando. Fue allá y prendió una veladora cerca de su cuerpo. Una pequeña humareda niña bailaba al lado de Hidago. Solo ella, la pequeña humareda. Mi mamá y yo ahí velamos el cuerpo de mi hermano. Un golpe, 2 golpes, elefantes, patas nos pisan, escopetas como cuchillos afilados, juegan tatuajes, clavan hendiduras en nuestra vida tan ahuecada. Balazos que cortan y vuelven a cortar el cuerpo de la noche. Un cuerpo más cayó. Pienso en Dorby. Toco el mío, pecho, vientre, piernas. Estoy de pie. Mi bebito duerme. Aún quedo yo y arrastro todo lo que soy. Lluvias de balazos cada tanto retumban adentro de la casa, amenazando la diversión de la mamá de Vika y de Hidago. Doña Esterlinda se levanta molesta y cambia el canal de la tele. Afuera, balazos y más balazos, independientes del deseo de la mujer, ejecutan en continuo la misma y seca sonata. Un programa más ameno adormece poco a poco los sentidos de la mujer.
Lo que más me gusta en la tele es la novela. Encuentro que el fútbol, la política, el carnaval, los shows son una tremenda tontería. Los reportajes, las campañas contra el hambre, contra el verde, contra la vida, contra, son igual de tontos. ¿En contra o a favor? ¿Qué sé yo? Lo confundí todo. Creo que es realmente en contra. Contra y no. Contramano. Ando con dolor en las piernas también. Lata de agua en la cabeza. La vai María. Sube el cerro, baja el cerro y se cansa de ese baile. Hijos, no soy tonta. Solo 2. Escupí para afuera unos 4 o 5. Lo provoqué. Yo, confesor, me confieso a Dios, mi diligente guardián, bendito seas tú que miras por mí. En la novela de las 8, Lidian era la nana del niño Carlos Rodríguez Magnánimo. Le había enseñado al niño a rezar. Todo era grande en la casa de los Rodríguez Magnánimo. La casa, el carro, la mesa, el armario, el tapete, todo. El vestido de novia de la tía de Carlos Rodríguez recubría todo el camino hasta el altar. Cruzaba de una punta a la otra el pasillo de una gran iglesia. Es tan bueno ver novelas. No me gusta ver los crímenes, robos, ni los noticieros de guerras. Las novelas me alivian. Son mi cachaza. Hoy me acuerdo de lo que hace exactamente 5 años hoy. Mi hijo bajó del cerro y cayó. Hidalgo era tan guapo. Hubiera podido trabajar en la tele como el negro ese que es actor. También hubiera podido ser cantante, tenía el don. Cantaba y silbaba tan bien cuando era chiquito. Fue creciendo y volviéndose cada vez más callado, molesto, peleándose siempre conmigo y con su hermana Vika. Todo le molestaba a Hidalgo. Me acordé de la musiquita que había aprendido con mi mamá y que ella había aprendido con su mamá. Un día Hidalgo cantó así para mí. Una mamá nos molesta, una hermana nos molesta, un enemigo nos molesta, un policía nos molesta. Y siguió diciendo cada una de las cosas que le molestaban en su vida. Yo creo que para Hidalgo el mundo era solo molestia. Yo, Vika, sé algo del secreto. Un poco del saber es suficiente. El saber compromete, creo. Hidalgo sabía, habló, bailó, murió. Hirió el código de honor, la palabra dada, la palabra que no se escribe. Es porque está escrita en la palma y el alma de cada uno. Es necesario tener la mano abierta, siempre. El juego es limpio. Traicionó, cayó. Hidalgo se lo mereció. Es más, era un traidor desde chiquito. Idiota, pendejo. En la escuela, todos, casi todos, asaltaban la cafetería para agarrar algo de la merienda guardada. Unos subían, otros vigilaban. Solo queríamos las galletas, comer lo que nos pertenecía, premiar nuestra hambre anterior, la del momento y la posterior. Ni idea si era un juego inocente o maloso. Al día siguiente nos burlábamos en la cara de los maestros. La directora se arrancaba el pelo. Sabía de sobra que era un ardid de los alumnos. Sabía también que algunos tenían otras artimañas. Traían la cosa escondida en el zapato, en un rinconcito de las calcetas, y después todo pasaba de mano en mano como un jueguito inocente de pase el anillo. Un día Hidalgo se peleó con uno de su clase, y ahí fue cuando lo echó todo a perder. Se fue de la lengua, lo vomitó todo. Habló de la cafetería, de las galletas, del incienso prohibido que al fondo de la escuela e incluso en los baños endulzaba el aire, y también del talco mágico en los pies de algunos. Los grandes se encabronaron con él. Le mandaron decir a la mamá que cuidara la boca traicionera de su hijo. Lengua cortada no habla. Poco después llegaron y le pidieron a su mamá que llamara a la alimaña. Un niño mayor que cojeaba debido a una bala perdida que le agarró la boca a Hidalgo con las manos. Y otro le metió una salsa picante en la garganta del que cultivaba la lengua venenosamente suelta. El chile en los ojos de los demás no arde. Ese ardió en los ojos de su mamá y hasta en los míos. Ella e Hidalgo lloraban. Yo casi. Por el chile, quizás. Y bueno, resultaba que mi hermano ya no era tan inocente. Tenía 11 años, yo tenía 12. Él ya sabía las consecuencias de sus palabras, sabía las consecuencias de decir cosas así. A veces, las palabras serían los secretos y se resbalaban cuesta abajo hasta llegar a la comisaría. A alguien se fue de la lengua y el secreto fue revelado.
La desgracia se derrama de los poros de la tierra. El mundo explota. Seres con miles de manos lo agarran todo, nada se escapa. Todo se convierte en objeto agarrable, personas, cosas, animales. A veces me asusto frente a la tele, pero el mundo explota justo aquí. Quien derramó el polvo tendrá que recoger toda la polvareda. Un cuchillo molesto corta y puede ser una cosa lenta, una tortura ideal. Le arranco los huevos al hijo de puta que me traicionó. Ajusto las cuentas, las mías. Llevo lo terminado y se lo entrego al fresón. Nunca fallé. Él retira lo que le pertenece y yo lo que me pertenece. Hoy no habrá ninguna devolución. Debo. Error. La deuda del otro es mi deuda. ¿Será? El departamento del patrón es hermoso. Al mirar hacia abajo se ve el mar. Quiero una muerte lenta y tranquila. Quiero flotar en el profundo fondo del mar. Quiero el fondo del mar, amor, donde ha de reinar la tranquilidad. Es allá, en el profundo fondo, que voy a construir un castillo para la morada de mi hijo. Vika, mi favorita, ve tú también. Ella sabe que de la punta de la escopeta también sale el cariño. En el fondo del mar ningún mundo explota. Vika, mi preferida. La vida explota. Explota, ota, mar, amor. ¿Mi deseo es un castillo de arena? Ni idea. Un día miré el mar desde allá arriba con un vaso de whisky en la mano. Yo era grande, estaba en la cima del mundo. El mar allá abajo abriéndolo todo. ¡Qué grande es el mar! Cuando no tengo mi arma cerca, me cago de miedo. Tengo ganas de llorar. Al ver el mar desde allá arriba, vi lo pequeño que soy. El otro, el que me provee, estaba en la sala con sus amigos y me llamó adentro. Son unas personitas medio tontas. No me ilusiono. Lo único que tenemos en común es el polvo del que estamos hechos. Es el polvo el que nos hace nada más. Sin embargo, mi polvo peligra más. Mi polvo rápido se convierte en ceniza. ¿Quién incendia? Puede que sea la policía, puede que sea cualquiera de nosotros, grupos rivales. Quiero el fondo del mar. Quiero a mi favorita y al chamaquito que nació. Un día seré navegante. Quiero hacer un viaje profundo hacia el fondo del mar, amor. Mi favorita, mi chamaquito y yo, los tres. El viaje hondo que hunde. ¿La vida tiene valor? ¿La deuda es mía? ¿Con quién compartir esa deuda, esa duda? Mi favorita, mi chamaquito. La nana Liviane, de la novela de la noche, terminó sola. No me gustó el final. Había visto otra novela en la que la nana se había casado con el hijo del patrón. Hermoso, todo muy hermoso. Lloré de la emoción. Cuando lloro frente a una novela, lloro también por otras cosas y por el hecho de que la vida es tan diferente. Lloro por cosas en las que ni siquiera me gusta pensar. Dorví es la pareja de Vika, mi hija. Hicieron un hijo, mi primer nietito. Creo que no tendré tantos. No dejaré que Vika se vuelva una mujer paridora. Eso de tener muchos hijos era cosa de mis tiempos. Ni yo me volví una. Que Dios me perdone. ¿Será que mi alma arderá en el fuego del infierno? El otro día me contaron que Dorví andaba metido en líos. Yo había pensado en otro futuro para mis hijos. Y Dago, pues sí, acabaron con el muchacho. Vika es tan inteligente. En la escuela siempre le iba bien. Logró estudiar hasta segundo de secundaria. Le gusta la tele, pero tiene la manía de meterse con mis novelas. Dice que vivo en el mundo de la luna. Se equivoca. Yo sé que Dorví anda metido en líos. No es su culpa, ¿o sí? Logró alcanzar cierto rango. Se arriesgó y lleva su propio negocio. Sin embargo, confió en la persona equivocada. Ahora, los hombres de Baipendi, su proveedor, quieren su paga. Dijeron que si Dorví se echó un baño, que ellos se bañarían en la misma agua. Siempre me gustó Dorví, un niño que había visto crecer. Es de la misma edad que Vika, pero no es el hombre que yo quería para ella. Incluso creo que ni ella. Yo tengo la esperanza de que Vika, mi niña, tenga otro destino, aunque no sé cuándo ni cómo. Desde que era pequeña ponía atención a todo. Ya tuvo otros novios, incluso un jovencito creyente. Buen niño, pero Vika no lo quiso. Decía que era un tontis. Yo no entendí por qué. Un niño tan bueno y además con la garantía de estar lejos de las drogas. Ahí fue cuando ella se ensañó.
Vika le dijo que sí era un drogadicto a la Biblia, al pastor, a la iglesia, pues, que ni siquiera tenía voluntad propia. No entendí nada, pero empecé a observar al joven. La verdad es que parece una persona sin sustancia, sin el valor de Dorby. Esa diferencia sí la noto, pero no sé explicarla. Creo que si Dorby fuera creyente sería un buen cristiano. Le pido a la vida que lo trate bien. Dorby cuelga de un hilo. Sacó el tema con mi hija. Vika es escurridiza como la baba de Quimbombó. Chingada madre, el güey me dio un baño y yo me estoy resbalando en su agua con jabón para lavar perros. Su plazo se está terminando y el mío también. Busco a ese cabrón en el infierno porque sé que los hombres de Baependi también vendrán a buscarme. Me buscarán hasta debajo de la falda de mi mamá, de ser necesario. Y nosotros acordamos no morirnos. ¡Qué mierda! Ahora sellamos nuestra propia muerte. ¿Y mi chamaquito y mi favorita dónde están? Vika es una chica lista. Es una mujer con mucha visión. Pienso en el riesgo que estoy tomando. Riesgo no, ya está todo definido. La solución está definida, el destino trazado, no hay vuelta atrás. No estoy inquieto, no estoy desesperado, no estoy tranquilo, no soy inocente ni culpable. No sé qué dentro de poco, como en un día y medio, ya no estaré. Ni yo, ni él. Acabo con él, pero esto no resuelve nada. Otros acabarán conmigo. Nuestro trato de vida se volteó. Morimos nosotros, aunque acordamos no morirnos. A veces la muerte tiene un sabor a gozo, o el gozo que tiene un sabor a muerte. No olvido el gozo que experimenté en mi primer trabajo mortal, mi primerísima vez. Un día, los hombres subieron al cerro. Habíamos acordado un enfrentamiento. Hasta entonces, yo solo había hecho pequeños trabajos. Vigilar, pasar la mota, empuñar armas en los callejones para garantizar la protección de las zonas en el sigilo de la noche. Ese día me mandaron también al enfrentamiento. Tenía 13 años. En medio de la balacera me vine, gocé. Y juro que no fue de miedo, fue de placer. Una alegría se adueñaba de todo mi cuerpo. Sentí cuando mi verga creció erecta, firme, dura, como el arma que yo sostenía en mis manos. Jalé, gocé, gocé dolor y alegría, al igual que en otro momento de gozo que me había ocurrido en la infancia. Yo tenía 6, a punto de cumplir 7 años, cuando arranqué con mis propias manos un dientecito de leche que bailaba en mi boca. Mi mamá me dijo que era un hombre. Escupí sangre. Me limpié la baba con el reverso de mi mano, todavía temblando un poco, pero correspondía al cumplido. Yo era un hombre. Sentí un placer intenso que se esparció por todo mi cuerpo. Hasta tuve un principio de erección. Hoy, otro placer o desplacer hormiguea mi cuerpo, por dentro y por fuera. Mataré, moriré, y seré moribundo en el mar, mar amor, mar moribundo. Y en lo profundo del fondo guardaré para siempre los recuerdos de mi chamaquito y de mi favorita. La casa de Neo cayó. Se portó mal, bailó. Uno más que no será el último, otros vendrán. Él, Dorby, Idago, Crispima, Antonia, Cleusa, Bernadette, Lindiña, Biunda, Neire, Adao y yo teníamos, algunos ya se fueron, la misma edad. 1 año y a veces solo unos meses variaban en el tiempo entre la fecha de nacimiento de unos y de otros. Algunos murieron también en fechas muy cercanas. Toco mi cuerpo, aquí estoy, entre las mujeres. Casi todas menstruaron juntas, la primera vez. Bromeábamos que íbamos a mezclar nuestra regla y así sellar nuestra hermandad con nuestra sangre íntima. Los niños no sé qué juramentos fraternos se hicieron. Ah, sí sé. Dorby se la pasa diciendo que entre ellos existía el pacto de no morirse. Entonces Dorby desapareció y también Neo. De Neo ya tenemos noticias. Bailó al sonido de la música de la escopeta de Dorby. Y Dorby ni su mamá lo sabe. Ni yo, que soy su mujer, solo adivino. Solo eso. ¿Qué decirle a nuestro hijo a medida que irá creciendo? Quiero otro futuro para él. ¿Será que todavía habrá dolor? ¿Y Dorby? No lo sé. Yo solo escribo desde que era chiquita. Me encanta inventar escritos. Un día en la escuela, a mis 7 u 8 años, la maestra nos dio un ejercicio. Se trataba de dividir las palabras en sílabas y a partir de ahí crear nuevas palabras.
Yo ya estaba hasta los huevos, en el sentido figurado, porque una niña no tiene huevos. Con tal de desconcertar a la joven, pedí pasar al pizarrón a escribir las que yo había formado. Escribí polvo, zumbido, mota. Y seguí escribiendo más y más. Crack, balazo, comando del este, oeste, norte, sur, rojo y verde también. En realidad en aquel momento yo estaba arrepentida y quería volver a mi lugar, si es que acaso tenía alguno. Sin embargo, para mí escribir funciona como una fiebre incontrolable, que arde, arde, arde. La maestra me miraba tratando de lucir normal. La clase se reía y yo escribía. Me gusta escribir palabras enteras, cortadas, compuestas, frases, no frases. Me gusta ver las palabras llenas de sentido o cargadas de vacío, colgadas en el tendedero de la línea. Palabras caídas, recogidas, surgidas, inventadas en la cuerda floja de la vida. El otro día escuché decir a un escritor, tarde por la noche, que se quedaba perplejo ante el hambre del mundo. ¡Perplejo! Yo pedí que él tuviera la bondad, la caridad cristiana, y que incluyera ahí todos los tipos de hambre, incluso la mía, que puede ser diferente de la de mi gente. Se lo dije, pero al menos en ese momento me pareció que hizo oídos sordos. A lo mejor nuestros orishas son quienes son humanos y dioses le describieran otras cosas y otras hambres a ese escritor, aumentando así aún más su perplejidad. Pienso en Dorby todo el tiempo. Es para mí un presente incompleto y un futuro vacío. Dorby probablemente ya no volverá. Él, que tenía un trato para vivir arraigado en este deseo, acordamos no morirnos. Ha de haber una manera de que no nos muramos tan pronto y que vivamos una vida menos cruel. Me la paso metiéndome con las novelas de mi mamá. No obstante, sé que ella separa y separa furiosamente ambos mundos. Ella sabe que la verdad de la telecita es ficción. Mi mamá siempre cosió la vida con hilos de hierro. Tengo hambre. Otra hambre. Mi leche se derrama para el alimento de mi hijo y de hijos ajenos. Quiero contagiar otras bocas con esperanza. Liviña y Viunda también tuvieron hijos, niñas. Viunda tiene poca leche. Lindiña trabaja todo el día. Me traen a sus niñitas para que yo las alimente. Entre Dorby y sus compañeros existía el pacto de no morirse. Yo sé que no morir no siempre significa vivir. Ha de haber otros caminos, mejores salidas. Mi hijo está dormido. Afuera, la sonata seca sigue explotando balazos. En ese instante, cuerpos caídos al piso han de estar vaciándose de su sangre. Escribo aquí un verso que recuerdo y alguna vez leí. Escribir es una forma de sangrar. Añado, y de mucho sangrar. Mucho y mucho. Brutal, brutal este cuento, Acordamos no morirnos. Por momentos me recuerda mucho a una película brasileña excelente que se llama Ciudad de Dios. Muy, muy recomendable, véanla. Tengo entendido que hay una segunda parte, pero no la he visto. Y bueno, este es un relato ultradinámico que va brincando, se va moviendo de un lado a otro. Nos va hablando desde las voces de algunos de los personajes, de diferentes personajes, de hombres, de mujeres, en este mundo tan golpeado por esta manera que el propio sistema, el capitalismo, ha creado, en donde a algunos les toca padecer, a la mayoría, les toca padecer la precariedad llevada al extremo de, inmiscuirse en ese mundo del crimen organizado, desde los niveles más bajos, y que generalmente no pasan de ahí porque ahí es donde se agota la vida. Estas películas brasileñas, por ejemplo, estoy pensando en Ciudad de Dios, pero también estoy pensando en otras, en una serie de películas, dos películas que se llama es sobre unas fuerzas especiales de la policía de Brasil que se encarga justamente de entrar a las favelas y hacer todas estas redadas. Tropa de Élite se llama, Tropa de Élite 1 y 2, son muy buenas películas también. Las acusaron en algún momento de ser semifascistas, pero yo creo que no iba el mensaje por ahí. Sin embargo, nos habla mucho
tanto Ciudad de Dios como Tropa de Élite y muchas otras películas que hay brasileñas nos muestran este ambiente que nos relata Concienzado Evaristo, pero que no nos es extraño al resto de Latinoamérica, al México, en donde está esta guerra contra las drogas que supuestamente iba a traernos la paz desde que la inició Felipe Calderón, y que lo único que ha hecho es hacer crecer exponencialmente el número de desaparecidos en nuestro país. Un cuento, la verdad, muy conmovedor, muy fuerte, pero que tenía ganas de compartir con todas y todos ustedes. Y vamos al último cuento antes de despedir este programa. Este cuento se titula Saíta, olvidaste guardar tus juguetes. Saíta esparció las estampitas en el piso. Miró detenidamente cada una de ellas. Le faltaba una, la más bonita, la que retrataba a una niñita cargando un ramo de flores. Un dulce perfume parecía emanar de la estampita, ayudando a componer el minúsculo cuadro. Hacía mucho que la hermana de Saíta deseaba el dibujo y se la pasaba proponiendo un trueque. Saíta no aceptaba. De seguro, la otra, pensaba Saíta, había tomado la estampita flor. ¿Y ahora qué haría? No podía decirle a su mamá. Sabía en qué terminaría el reclamo. Su mamá se enojaría y las golpearía a ambas. Después rompería todas las demás estampitas, acabando de una vez por todas con la colección. La niña recogió todo, algo apesadumbrada. Se levantó y fue a la otra habitación de la casa y regresó con una caja de cartón. Pasó al lado de su mamá, que venía llegando del súper con unas bolsas. La mamá de Saíta estaba cansada. Tenía 34 años y 4 hijos. Los mayores ya eran unos hombres. El primero estaba en el ejército. Quería hacer carrera. El segundo también. Las niñas llegaron mucho tiempo después, cuando Benicia pensaba que ya no se embarazaría. No obstante, ahí estaban las dos, gemelas. Eran iguales, igualitas. La diferencia estaba en su forma de hablar. Saíta hablaba bajito y lento. Naíta, fuerte y rápido. Saíta tenía en sus maneras un algo de dulzura, de misterios y de sufrimiento. Saíta volteó la caja y los juguetes se desparramaron, haciendo ruido. Muñecas incompletas, tapitas de botellas, latitas vacías, cajas y cerillos usados. Lo removió todo sin detenerse en ningún juguete. Buscaba la estampita con insistencia, aunque sabía que no la encontraría ahí. El día anterior de nuevo había rechazado el trueque. Su hermana le ofrecía esa muñeca negra por su estampita, a la que solo le faltaba un brazo y que era tan hermosa. Le daba además 2 trozos de crayolas, uno rojo y uno amarillo, que la maestra le había dado. Ella no quiso. Se pelearon, Saíta lloró. Por la noche se durmió con la estampita flor debajo de su almohada. Por la mañana se fueron a la escuela. ¿Cómo fue que el cuadrito de la niña flor había desaparecido? Saíta miró los juguetes tirados en el piso y se acordó de la advertencia de su mamá. Ella se enojaba cuando eso pasaba. Golpeaba a las niñas. Se quejaba de la choza pequeña, de su vida de pobre, de sus hijos, en especial del segundo. Un día Saíta vio que su hermano, el segundo, tenía la mirada intranquila. Se fijó también cuando agarró un arma que tenía debajo de la banca en la que dormía. Cuando su mamá llegó, le preguntó por qué su hermano estaba tan nervioso y si el arma era de verdad. Su mamá llamó a la otra niña y le preguntó si había visto algo. No, Naíta no había visto nada. Entonces Benicia les pidió que no dijera nada, que no le preguntaran nada a su hermano. Saíta se dio cuenta que la voz de su mamá temblaba un poco. Por la noche creyó haber escuchado algunos balazos por ahí cerca. Poco después escuchó los pasos apurados de su hermano que volvía. Ella se acercó aún más a su mamá. Su hermana estaba dormida. Su mamá se movió varias veces en la cama. En determinado momento se sentó asustada. Después se volvió a acostar, cubriéndose completamente. El calor de los cuerpos de su mamá y de su hermana le daban cierto consuelo. No obstante, ya no pudo seguir durmiendo. Tenía miedo, mucho miedo. Y le pareció que su mamá había pasado toda la noche despierta.
Zaita se levantó y se fue, dejando los juguetes ahí tirados, ignorando las advertencias de su mamá. Algunos se quedaron expuestos descuidadamente en el camino. La bonita muñeca negra, con su único brazo abierto, parecía estar sonriendo, desamparadamente feliz. A la niña no le importaban nada los golpes que podría recibir. Solo quería encontrar su estampita Flor que había desaparecido. Buscó a su hermana en los recónditos de la casa y, decepcionada, solo halló el vacío. Su mamá seguía guardando los pocos alimentos en la alacena de madera. A Zaita le dio miedo mirarla. Salió sin que su mamá se diera cuenta y fue a tocar a la choza de doña Fiña, al lado. Su hermana tampoco estaba ahí. ¿Dónde estaba Naita? ¿Dónde se había metido? Zaita se fue de casa en casa a lo largo de todo el callejón preguntando por su hermana. Nadie le sabía responder. En cada ausencia de información su dolor crecía. Fue caminando junto con la desesperanza. Tenía el presentimiento de que la estampita Flor ya no existía. El hermano de Zaita, el que no estaba en el ejército pero quería hacer carrera ahí, buscaba otra forma y el lugar para lograrlo. Tenía una fuerza de voluntad muy fuerte en su interior. Quería una vida que valiera la pena. Una vida con abundancia, un camino menos arduo y una cartera que no estuviera vacía. Veía a los suyos trabajar y acumular miseria en el día a día. Su papá y su hermano mayor se gastaban su poco tiempo de vida tragando polvo de ladrillos, arena, cemento y cal en las obras civiles. El papá de las gemelas, que había vivido con su mamá durante años, trabajaba mucho y nunca traía la cartera llena. El joven veía mujeres, hombres e incluso niños aún medio dormidos irse al trabajo y volver igual de pobres como se fueron, por lo que quería arreglar su vida de otra manera. Había algunos que trabajaban de otra forma y se volvían ricos. Era solo cuestión de insistir, de tener valor, solo aplacar el miedo y seguir adelante. Llevaba acumulando experiencias desde que era niño. Joven, todavía un niño, ya trazaba su camino y su mamá ni en cuenta. Corría con agilidad por los callejones, recogía recados, entregaba paquetes y displicentemente silbaba una canción infantil, sonido que indicaba que los hombres estaban llegando. Zaita andaba de callejón en callejón buscando a su hermana. Lloraba. Algunos conocidos le preguntaban por qué andaba tan lejos de su casa. La niña se acordó de su mamá y de lo enojada que debía estar. Recibiría una paliza a su regreso. No le importó este pensamiento. En ese momento ella buscaba en su memoria cómo el dibujo de la niña Flor había nacido en su colección. La estampita quizás había venido en uno de aquellos sobres que su hermano, el segundo, a veces le compraba. O tal vez habría venido entre los duplicados que su mamá recibía de la hija de la patrona, o quizá era el resultado de algún trueque que ella había hecho en la escuela, pero también podía ser parte de un secreto que ella no había contado ni siquiera a su igual, Naita. La estampita podía ser una de aquellas 10 que ella había comprado un día con una moneda que le había quitado a su mamá sin que ella se diera cuenta. Por más que se esforzaba tratando de recordar, Zaita no lograba hallar cómo la estampita Flor se había vuelto suya. La mamá de Zaita guardó rápidamente los pocos alimentos. Tuvo la impresión de haber perdido algo de dinero en el súper. Imposible. Había llevado la mitad de su paga y no había podido comprar casi nada. Estaba cansada. Sin embargo, tenía que aumentar sus ganancias. Conseguiría un trabajo para los fines de semana. Su primer hijo nunca le pedía dinero, pero ella sabía que lo necesitaba. Y sin que el segundo se enterara, Benicia le dejaba algo de dinero debajo de su almohada, cuando él regresaba del cuartel. Tenía también la renta, el recibo de agua y de luz. Tenía también a su hermana con los hijos pequeños y a su esposo que ganaba tan poco. A veces la mamá de Zaita llegaba a pensar que su segundo hijo tenía razón. Le daban ganas de aceptar el dinero que él siempre le ofrecía. Sin embargo, no quería relacionarse con su estilo de vida. Orgullosamente no aceptaba que él contribuyera con nada en la casa. No obstante, estaba llegando a la conclusión de que un trabajo como el de ella no resolvía nada, pero ¿qué le iba a hacer? Si lo dejaba, el hambre llegaría todavía con más rapidez y voracidad. Cuando se dio cuenta de la ausencia de las niñas, Benicia interrumpió sus pensamientos. Llevaba un buen momento sin escuchar las voces de ambas. De seguro estaban metidas en alguna manualidad. Sintió cierto temor.
Se fue de la cocina y tropezó con los juguetes tirados en el piso. Su preocupación anterior se transformó en enojo. ¡Qué chingados! Todos los días tenía que decir lo mismo. ¿Dónde se habían metido las dos? ¿Por qué lo habían dejado todo tirado? Agarró la muñeca negra, la más bonita, a la que solo le faltaba un brazo, y le arrancó el otro, luego la cabeza y las piernas. En unos pocos minutos la muñeca estaba deshecha, el pelo arrancado y los ojos agujereados. La otra niña, Naita, que estaba en la choza de al lado, al escuchar los gritos de su mamá, volvió angustiada. Fue recibida con golpes y cachetadas. Salió llorando a buscar a Saita. Tenía dos tristezas que contarle a su hermana igual. Había perdido algo que a Saita le gustaba mucho. Por la mañana había agarrado la estampita de debajo de la almohada. Quería oler el perfume de cerca y ahora ya no se acordaba en dónde estaba la flor. Lo otro era que su mamá estaba enojada porque los juguetes estaban tirados en el piso. Y del enojo ella había reventado la muñequita negra, la más bonita. Últimamente en la favela había balaceras con frecuencia y a cualquier hora. Los integrantes de los grupos rivales se peleaban para asegurar sus zonas y sus barrios. Estaba también la confrontación constante con los policías que invadían la zona. El hermano de Saita lideraba el grupo más reciente, no obstante el más armado. Él quería la zona cerca de su casa solo para él. El ruido seco de las balas se mezclaba con el alboroto infantil. Los niños obedecían a la advertencia de no jugar lejos de su casa, pero a veces se distraían, por lo que no solo conocían los caramelos azucarados, suaves, que se derretían en la boca, sino también las balas que les quitaban la vida. Saita seguía distraída con su preocupación. Iniciaba una balacera más. Un niño, antes de cerrar bruscamente una ventana, le hizo señas de meterse en una choza cualquiera. Uno de los contendientes, al notar la presencia de la niña, imitó el gesto que el otro niño le había hecho para que Saita buscara un escondite. Sin embargo, ella solo buscaba a su niña Flor. La niña avanzaba en medio de la balacera. Balas, balas y más balas brotaban como flores malditas, hierbas dañinas suspendidas en el aire. Algunas hicieron círculos en el cuerpo de la niña. Al minuto siguiente todo se había acabado. Los hombres armados desaparecieron en los callejones silenciosos, ciegos y mudos. 5 o 6 cuerpos, como el de Saita, yacían en el piso. La otra niña seguía angustiada, buscando a su hermana para contarle de la estampita Flor desaparecida. ¿Cómo contarle también sobre la muñequita negra deshecha? Los residentes del callejón donde había ocurrido la balacera ignoraban los demás cuerpos y solo habían recogido el de la niña. Naita tardó un momento en entender lo que había pasado. Cuando se acercó a su hermana, entre la desesperación, el dolor, el espanto y el miedo, le gritó: «Saita, olvidaste guardar los juguetes». Bien, pues así terminamos la lectura de unas cuantas de las narraciones de Conceição Evaristo, su libro Ojos de Agua. Un libro brutal, un libro que nos habla de cuestiones que no nos son extrañas, no nos son lejanas, pero que pues son capaces también de generar algo más que el terror que solamente podemos percibir al momento de verlo de cerca. Bien, pues con eso terminamos nuestra emisión de hoy de Letras Militantes, agradeciendo como siempre el apoyo en la producción de nuestras camaradas de Radio SME, el apoyo en la logística para la grabación del programa de mi compañera Judith García y la música original de mi compañero Carlos Villanueva. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.